Lo natural de un maestro es enseñar a sus alumnos, ¿cierto? Y lo natural sería que los alumnos aprendieran del maestro, ¿sí? Y dentro de esta dinámica de enseñanza, el maestro hace uso de ciertos recursos. Y dentro de ello está la ilustración. Las ilustraciones son medios con los cuales se busca dar ejemplo de lo que se procura enseñar. Y retomando precisamente el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, Pablo, como maestro, como predicador, como pastor, él va a hacer uso de este recurso y va a traer una ilustración. Capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Capítulo 3, del versículo 23 en adelante, el versículo 29 prácticamente, Pablo va a seguir abordando su enseñanza acerca de la justificación por medio de la fe, menguándole esa altura que le había dado los judaizantes a la ley. Pablo la mengua y lo va a hacer por medio de una ilustración. Y va a hacer con la ilustración de la adopción romana. La adopción romana. Él va a tomar ese ejemplo para explicar el propósito de la ley. Ya lo había hecho previamente en los versos anteriores, pero ahora va a utilizar esta ilustración para dar mayor claridad sobre el tema del propósito de la ley. Ciertamente no vamos a alcanzar a tratar todos estos versículos del 23 al 29, pero vamos a hacer una avanzada sobre ellos. Pero para hacer una introducción a esto es necesario que tengamos fresco lo que el apóstol Pablo ha venido haciendo, y tiene que ver es con la enseñanza acerca del propósito de la ley. Que la ley no fue diseñada o no fue dada con el propósito de salvar. Eso debiéramos tenerlo a esta altura sumamente claro. La ley no fue diseñada para salvar, ni fue diseñada para declarar justo al pecador, para declararle inocente. No. Por el contrario, lo que hace la ley es poner en evidencia el pecado de los hombres. Y por tanto, lo que va a hacer la ley es levantar su dedo acusador y levantar el veredicto, declarar a ese hombre como culpable. Ahora, esta realidad acerca de la ley, no debiéramos nosotros llegar al punto de considerarla como si la ley fuera un enemigo. La ley no es enemigo, nos dice la verdad. Pero nosotros tenemos esa naturaleza cuando nos dicen la verdad. Ah, ya no es mi amigo, es mi enemigo, ¿verdad? Que nos digan la verdad, ya resulta en una enemistad. Y esto es lo que hace la ley. Nos muestra nuestra fealdad, nos muestra lo mal que estamos delante de Dios, pero no debiéramos considerarla como enemigo. La ley fue, como lo enseña la Escritura, lo enseña Pablo, la ley fue añadida en el plan de Dios para que actuara en la misma línea, en el mismo sentido de la promesa. Ahora, recuerde usted que la promesa es por gracia, que la promesa es por gracia y que es la promesa la que es suficiente para salvar. Y la ley no tiene ese rigor salvífico. Así es que Pablo lo que ha hecho es demostrar que los diferentes propósitos que tiene la ley
En ninguno de ellos está la de conceder salvación. Cosa que el judaizante sí creía y enseñaba. Que la ley sí podía salvar. Que la ley sí podía declarar inocente a un individuo. Ahora, la ley tiene la virtud, y esto es bendición, tiene la virtud de mostrar es la necesidad que tienen los hombres. Esto es lo que hace la ley, muestra la necesidad. A cada quien le muestra el pecado, le dice lo culpable que es y lo pone en la experiencia de un necesitado. Usted está en necesidad y es allí donde viene la promesa, quien resuelve el problema de esa necesidad. No hay nada más terrible para los hombres y es el no saberse pecador. Eso es terrible, porque eso es engañarse a sí mismo. No saberse pecador, ¿no? Yo estoy bien. No necesito Salvador. No necesito Biblia. No necesito predicador. No necesito nada de eso, de Espíritu Santo. Soy suficiente. Soy bueno. Pablo decía en relación al Evangelio: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ahora, y así él continúa, allá en Romanos 10, él continúa su reflexión, dándonos a entender que en la salvación hay un orden consecutivo, donde una cosa lleva a la otra. Y tomo este ejemplo, es para traerlo a lo que expone Pablo en la carta a los Gálatas, que a la luz del pasaje de Gálatas, donde se nos enseña el propósito de la ley, nosotros pudiéramos decir: ¿y cómo invocarán al Salvador si no reconocen que se encuentran en un estado de peligro? ¿Cómo invocarán al Salvador si no ven la necesidad de ser salvados? Bueno, nadie, óigame bien, nadie necesitará de Cristo como su Salvador si según su criterio, si según su propia sabiduría, su prudencia, no hay ningún motivo para ser rescatado. Y es allí entonces donde la ley cobra relevancia. Y cada mandamiento de Dios lo que va a hacer es, primeramente, revelar el carácter santo de la voluntad de Dios. ¿Para quién? ¿Para Dios? ¿Para sus ángeles? Bueno, en lo que respecta es para los hombres. Para que los hombres sean instruidos para que hagan lo que a Dios le agrada. Pero es de esperar que para una raza caída como lo es la humanidad, somos una raza caída, somos pecadores, donde no tiene el hombre capacidad de hacer lo que es bueno delante de Dios, pues entonces la ley lo que ahora va a actuar es como un regente que trae consigo un yugo acusador. Expone la voluntad de Dios. Y como el hombre no puede cumplir la voluntad de Dios, pues ahora acusa de culpable por no cumplir la voluntad de Dios. Y aunque esto es verdad, una verdad fría, y pareciera incluso hasta inmisericordia, el propósito de Dios, al sumar la ley a la promesa, tiene una expresión de bendición, tiene una expresión de bondad, y óigame bien, incluso de gracia. De gracia. Yo le pregunto, ¿no le parece a usted que es misericordioso, que es benigno, encontrar, diga usted, en el camino por donde usted transita, una señal o un aviso que le informe que por ese camino oscuro por el cual usted está transitando, y que usted ve ese letrero y le diga que si usted va más allá de ese límite que le ha trazado esa señal, su vida corre peligro? ¿No le parece que eso es misericordia?
¿Que le avise que su vida corre peligro? Claro que se trata de una misericordia. Pero el caso de los hombres no es ese. Pues a la verdad, la señal que nosotros encontramos, la ley, no nos está previniendo. No nos está previniendo. Más bien nos informa que estamos es por fuera del camino. Que ya pasamos el lindero, que estamos por fuera de la voluntad de Dios y que estamos en inminente peligro. Ahora, Pablo nos trae una ilustración propia de su época para tratar precisamente con los problemas que acarrea a abrazar la ley como el único camino o como otro camino de la justificación. Y a decir verdad, si cualquiera de nosotros pretende alcanzar el favor de Dios por medio de las obras, además de jamás encontrarlo, porque jamás va a encontrar la justificación y la salvación de Dios por medio de las obras, además de ello, esa persona se ha de hallar en un camino de esclavitud. Un camino que genera, una opresión o unas cadenas que lo atan, que es causado precisamente por esos pecados que llevan la violación de la ley. Ahora, cuando uno abraza la ley como camino de justificación, a eso se le añade más pecado. ¿Como cuáles? La arrogancia, ¿sí? Jactancia. Es que yo sí puedo, ¿sí? Yo soy mejor. Señor, mírame porque mira mis obras. Y te darás cuenta que sí, merezco. Arrogancia. Ahora, hipocresía también. ¿Por qué? Porque, a la verdad, no es un cumplidor de la ley. Pero monta una fachada como, yo sí soy cumplidor de la ley delante de los hombres. Arrogancia, hipocresía y adicional a ello, discriminación de personas. Por ejemplo, yo no soy como aquel o como aquella. Ese es ladrón. Es borracho, yo no. O expresiones como, yo sí merezco la bendición de Dios, este no. Yo sí la merezco, ¿sí? Yo sí merezco que el Señor me perdone, a este no. Porque yo ofrendo, porque yo oro, porque yo hago, etcétera, etcétera. Y razonamientos como estos lo que hacen es demostrar que en lugar de ser libres en Cristo, están sometidos ¿a qué? A un sistema de esclavitud de las obras. ¿Por qué? Porque si deja de obrar, pues rápidamente vuelve a ser culpable. Ahora, Pablo, en estos versos 23 al 29, que ya vamos a hacer lectura, él hace uso de un lenguaje muy ilustrativo, como les decía en un principio, donde nos muestra cómo es que la ley, aunque no es la que produce en sí misma la bendición de Dios, sí fue dada como un agente capaz de cuidar a los hombres, mientras estos hombres llegaban a Cristo, quien es el verdadero Señor. Hagamos lectura de los versículos 23 al 29 de Gálatas 3. Dice la palabra del Señor: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Muy bien. En estos versículos que acabamos de leer,
Si lo vemos de manera panorámica, podemos ver un antes y un después. ¿De qué? Como lo dice el texto, de venida la fe. Venida la fe, hay un antes y hay un después. Y cada aspecto que Pablo menciona en estos versículos está íntimamente ligado con una práctica muy común dentro de la cultura grecorromana. ¿Cuál? La de la adopción. ¿Qué sucedía en ese tiempo? Bueno, en ese tiempo se consideraba al legítimo hijo, óigame bien, al legítimo hijo, quien iba a ser heredero de su padre, pero aún siendo su hijo, era necesario que desde su niñez fuera puesto a disposición de un cuidador. En los primeros años de edad lo cuidaba la mamá y una nodriza con el efecto de ser alimentado, nutrido. Pero a esa edad, más o menos de los 7 años, el niño pasaba a ser custodiado por un tutor, por un cuidador, que se encargaría precisamente de asistir a este niño hasta que llegara a una edad donde el padre lo consideraría ya no más como un niño, sino lo consideraría como un hombre que ha alcanzado la madurez. Entonces, en esa porción de vida, ¿sí?, en donde está bajo esa tutoría, es lo que Pablo va a usar para ilustrar el propósito de la ley. Ahora, cuando el niño alcanza madurez, ¿sí?, cuando es reconocido por el padre como un adulto, es lo que se conoce como adopción. Adopción, hijo legítimo, quien iba a recibir la herencia, pero que debía ser preparado, ¿sí?, previamente. Y eso es lo que enseña esta ilustración de la adopción. Y si ustedes se fijan bien, no es lo mismo que nosotros consideramos en nuestro tiempo de lo que es la adopción, no es lo mismo. Más bien, se trata precisamente de ese paso de un niño que tiene como característica ser inmaduro, ¿sí? Es inmaduro. El padre de familia lo lleva ante este ayo y en la calidad de un niño inmaduro y se lo deja a él para que en ese proceso de acompañamiento alcance la adultez con una característica de madurez, ¿sí? De madurez, que pase de inmaduro a maduro. Y solamente en esa edad es cuando puede llegar a ser consciente este niño, ya adulto, o ya maduro, más bien, puede llegar a ser consciente de la herencia que su padre le tiene reservada. Antes sería un inconsciente, quizás un despilfarrador, pero solo hasta la madurez podía él ser consciente de lo que su padre tenía para darle. Ahora, la ley es comparada con ese ayo. La ley es comparada con ese cuidador y recibe, como les digo, ese nombre de ayo, el cual ha de servir al niño guiándolo en su vida hasta que el padre de ese niño lo considere que ya es maduro y que ya no necesita más la asistencia de ese ayo. Es un periodo que está limitado. Y si nosotros lo pensamos bien, Pablo ha mantenido, dentro de todo el esquema de su enseñanza, ha mantenido el mismo hilo conductor donde se nos habla de promesa, donde se nos habla de herencia, de donde se nos habla de padre. Todo la misma idea lo ha condensado en ese mismo hilo conductor desde que trajo a Abraham como ejemplo. Y se trata de la verdadera descendencia, de Abraham, de quienes realmente son hijos. Y recuerden que ya Pablo nos ha dicho que los verdaderos hijos de Abraham son los que son de la fe, no los de la carne, sino los que son de la fe.
Entonces, con la ilustración del ayo, se va a desestimar en primer lugar a la ley como fuente de bendición y dándole también un peso, el peso real que ha de tener dentro del plan de Dios, poniéndolo en el lugar que le corresponde. Y será la ley ese tutor, será el tutor, no la calidad de padre, será el tutor, será el ayo que va a llevar a ese niño, a los hijos, a un estado de madurez, para que sea el padre quien les confiera la herencia. Ese es el sentido que nos va a presentar el apóstol Pablo. Y para comprobarlo, pues vamos a estar viendo cuáles son esas responsabilidades de la ley. Esas responsabilidades que tiene la ley como ayo, que aunque no van a superar el rigor o la responsabilidad de la promesa, más bien sí debemos considerarlas como útiles para los hijos, para los que son de la fe. Y lo primero que vamos a ver, y ciertamente es lo único que vamos a ver en esta mañana, no vamos a alcanzar a más, es que la ley fue dada para proteger y para guiar a los hijos hasta llegar a la madurez. Para eso fue dada la ley, para proteger y guiar a los hijos hasta llegar a la madurez. Miren lo que dice el verso 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces, aquí lo que el apóstol Pablo nos está nuevamente proponiendo es un antes y un después. Pero antes que viniese la fe. Entonces, viene la fe, hay un antes, ¿sí? Y nos explica que antes de que viniera esa fe, estábamos ¿cómo? Él se involucra, ¿sí? Estábamos, ¿sí? Se involucra él. Estábamos ¿cómo? Confinados. ¿Qué es confinados? De eso sí ya como que tenemos harta experiencia, y sobre todo del año pasado. Estábamos confinados en nuestras casas, no podíamos salir, ¿sí? Dice Pablo, estamos confinados bajo la ley, es decir, presenta a la ley como si fuera un carcelero. Estamos confinados. Antes de la fe estábamos confinados bajo la ley. Encerrados, ahí ya extiende más el significado. Encerrados, pero con un propósito. ¿Cuál? Para aquella fe. Ese era el propósito del confinamiento. ¿Para qué? Para aquella fe que iba a ser revelada. Es decir, Pablo expone que esa fe está en un aspecto futuro, estaba en un aspecto futuro, ¿sí? Que iba a ser revelada, pero antes de ello estábamos confinados o sujetos a la supervisión de la ley. Entonces lo primero que debemos entender acá, hermanos, es que la fe revelada, ¿sí? Es la limitante de la ley. Es el límite, es hasta donde llega la ley, la fe revelada. Ahora, este versículo precisamente nos ofrece esos límites que hay entre la ley y la fe. Y hace referencia de lo que sucede antes que viniese la fe. Miren, cuando se nos dice la venida de la fe, ¿sí? O que viniese la fe, óigame bien, no quiere decir que se trata de la primera vez que fue dada la fe a un hombre. No es eso, no es esa particularidad, no es cuando la fe le fue dada a un hombre, sino más bien se trata de la manifestación gloriosa de Cristo como la revelación plena del objeto de la fe. Cristo marcó un hito en la historia. Hasta en la secularidad se habla del antes y después de Cristo. Pero para nosotros, los que hemos creído, Cristo marca un hito porque es en Él donde se revela la salvación, donde se nos revela el Salvador, donde vemos hecho pleno el plan redentivo ejecutado en la cruz del Calvario. Entonces, que Pablo nos diga
esa fe revelada, esa fe que viene, se refiere a Cristo, a Cristo. Ahora, con esto, tengamos en cuenta que esto no quiere decir que antes de Cristo la gente no fue salva por fe, ¿sí? Esto no lo está diciendo el apóstol Pablo. Pues ya lo sabemos que siempre la salvación ha sido por medio de la fe. ¿Recuerden a quién? A Abraham, ¿sí? Fue justificado por la fe. Entonces, lo que Pablo quiere aquí resaltar es de la fe en Cristo. Eso es, la fe en Cristo, como esa limitante a ese, pudiéramos decirlo, a ese gobierno de la ley. Entonces será el Evangelio, donde Cristo es predicado abiertamente, ¿sí? Esa limitante, porque antes de eso había Evangelio, pero era un Evangelio que estaba en sombras, ¿sí? Ese Evangelio como le fue dado, por ejemplo, a Adán y a Eva, ¿sí? Ellos recibieron el Evangelio, pero lo recibieron a manera de semilla. Cuando el Señor le dice, y lo dice de manera indirecta, porque son palabras que van dirigidas es a la serpiente, en un contexto de condenación, en un contexto de maldición. El Señor dice, y pondré enemistad entre ti, le dice a la serpiente, y la mujer. Sí, se lo dice a la serpiente, ¿sí? Pero obviamente estaba la mujer y estaba el varón, ¿sí? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. ¿Quién es esta? La simiente de la mujer. La herirá en la cabeza. Y tú le herirás en el calcañar. ¿Dónde está entre sombras aquí el Evangelio? En la simiente que vencería, que daría un golpe contundente a Satanás. Entonces esto era entre sombras, o como lo fue dado a Abraham, que eso también lo vimos aquí desde Gálatas, que aunque con un poco más de luz, aún no era lo suficientemente claro. ¿Por qué? A Abraham le fue dicho, en ti serán benditas todas las naciones. Y cuando dice en ti, es en tu simiente. Y Pablo lo aclaró en textos pasados, diciendo que no lo dice en plural, lo dice en singular, porque se trata de una simiente que es Cristo. Entonces, desde la luz del Nuevo Testamento, pues tenemos el entendimiento sumamente claro de que ese Evangelio entre sombras, que cada vez entre mayor revelación, una revelación progresiva, cada vez mayor, pues se iba dando un mayor entendimiento del Evangelio y de quién iba a ser la base o el fundamento de la fe. Ahora, Pablo nos dice que venida la fe es indiscutible en la revelación plena de Jesucristo. Es Cristo, esa venida de la fe, como esa simiente prometida, tanto en el Edén como a Abraham. Ya que es en Cristo que nosotros podemos recibir abiertamente la invitación en el Evangelio, el cual dice, el mismo Señor, ya estando encarnado, estando en esta tierra, Él dijo, el que cree en mí, ¿qué? Aunque esté muerto, vivirá. ¿El Evangelio? ¿Puro? ¿A dónde apuntaba las palabras del Señor Jesucristo? A que depositaran la fe. ¿En la simiente que estaba por venir? No, en mí, dijo el Señor, la revelación plena de la base de la fe. Además, la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2, nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, con la revelación de Cristo es a lo que Pablo está exponiendo que tenía la limitante la ley. ¿Sí? Hasta ahí, hasta Cristo, la ley tenía cierto rigor. Pero entonces la pregunta es, ¿qué ocurría antes de la venida de Cristo? ¿Qué es lo que ocurría antes? Bueno, hombres como Abraham, como Isaac, como Jacob, y muchos otros como Job, o como el mismo David,
Su esperanza estaba ¿dónde? Adelante, ¿sí? Estaba hacia adelante. Ellos estaban esperando a un redentor, estaban esperando esa simiente prometida. Y mientras tanto, cuando fue dada la ley a Moisés, todo el pueblo de Dios quedó confinado bajo la ley. Quedó confinado bajo la ley. Dios seleccionó un pueblo, no por mérito, así como como escogió al pueblo hebreo, pudo haber escogido a cualquier otro, ¿sí? Pero hizo del pueblo hebreo un pueblo tipo, un pueblo ejemplo, en donde él iba a desarrollar toda la idea redentora. Y lo que hace con ese pueblo tipo es darles la ley. ¿Sí? ¿Y con qué propósito? Que la ley estuviera sobre ellos como un supervisor, La ley era como ese carcelero que vigila a sus presos a que no hagan nada indebido, a que tuvieran lo necesario y recordándoles que están bajo la acusación de ser hallados transgresores de la voluntad de Dios. Vino la ley, se manifestó el pecado, se hizo evidente y la ley acusó. El pueblo de Dios estaba confinado bajo la ley. Ahora, si retomamos nosotros la ilustración del ayo, en las familias pudientes de los romanos, los hijos, aunque eran herederos, ¿sí? Eran herederos, en su edad de niños no eran tratados como los hijos de papi y mami. Hoy es ya otra cosa, ¿cierto? Hoy mi chinito, que no se caiga, que no se ensucie, que no sé qué, hijo de papi y mami. En ese tiempo no. Se trataba con rudeza para que madurara, para que enfrentara las cosas de la vida de una manera fuerte y como debiera ser. Así es que, como no eran tratados como hijos de papi y mami, más bien eran obligados a cumplir estrictamente con el rigor de una enseñanza tanto de índole intelectual como de su conducta. Y para ello los padres delegaban a uno de sus esclavos, seguramente al de mayor confianza, para que se encargara de proteger, de custodiar, de supervisar a ese hijo, para protegerle de los peligros, haciéndoles serias advertencias, enseñándole a cómo enfrentar la vida. Esto lo hacía el ayo, ese esclavo, ¿sí? Ese esclavo. Por tanto, los niños no eran libres de actuar con independencia. Ellos no apelaban a decir, le voy a decir a mi papá, es que usted es un simple esclavo, usted no sabe quién soy yo. No, porque él sabía que ese ayo fue impuesto por el padre. Así es que estaban sujetos o confinados a la supervisión del ayo o del tutor. Tal era la confianza de los padres sobre ese tutor, sobre ese ayo, que aún le permitían al ayo castigar con fuerte disciplina a sus hijos. Ahora, si nosotros lo llevamos al plano del pueblo de Dios, la ley de Dios redundó en el corazón de los judíos. ¿De qué manera? Pues como ya lo hemos estudiado, acusándoles una y otra vez por no obedecer la voluntad de Dios. Y cada incumplimiento traía consigo castigo, que eran coherentes a la dimensión de las faltas cometidas. A tal punto que si un hijo deshonraba a su padre, la ley le mandaba que fuera sacado. ¿Y fuera qué? Apedreado. La ley.
La ley se convirtió entonces ¿en qué? En ese supervisor estricto que demandaba cumplimiento perfecto, un cumplimiento continuo. Y al no hallarlo, pues, acusaba a los transgresores, manteniéndolos en un estado de esclavitud a su propia condición pecaminosa. Les ponía un yugo y les hacía agachar su cabeza para que se dieran cuenta que son pecadores, 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 pecadores. La ley no les ofrecía en sí misma ninguna esperanza. No había esperanza. Había castigo, había juicio. Solamente el pueblo tenía una esperanza y no provenía de la ley, provenía era de la promesa. Esa que escuchamos de Adán y Eva, esa que escuchamos de Abraham. Esa promesa que fue tomando mayor luz y mayor dimensión con el paso de los tiempos. El pueblo solo tenía una esperanza y era una promesa, la venida de la simiente que traería bendición. Era claro. La ley no les iba a ofrecer eso. Era la promesa. En tiempos de Jeremías, tiempos muy oscuros para el pueblo de Israel y de Judá particularmente, Jeremías en su sufrimiento y en su desconcierto por tanto dolor, él recibió del Señor lo que encontramos en el capítulo 23, versículos 5 y 6. Jeremías 23, 5 y 6. Miren lo que recibió Jeremías 23, 5 y 6. He aquí que vienen días. ¿A dónde apunta? Al futuro. Vienen días, dice Jehová. ¿Quién lo declara? El Señor, el soberano, el Dios soberano que está por encima de todas las cosas. Vienen días en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey. Entonces ya no es el mensaje ya no es sencillamente una simiente, sino que esta simiente será rey y será justo, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Si dejáramos hasta ahí, ciertamente pudiéramos ver la majestuosidad de nuestro Dios, pero pudiéramos ver esperanza para un pueblo pecaminoso. Soy pecador y viene un juez y viene un rey que es justo. En su justicia me traería pérdida, me traería castigo, pero hasta ahí no llega el texto. Dice, en sus días. ¿Cuáles días? En esos días que vendrán, en esos días que el Señor levantará un rey, en sus días, en los días de la presencia de ese rey, será salvo Judá. Un rey justo que salvará. E Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán, de este rey, Jehová, justicia nuestra. Gloria al Señor por tanto que nos ha dejado allí, que es lo que ha expresado Pablo en la carta a los Gálatas, que la justicia procede de Dios, procede de Cristo. Ahora, yo pregunto, ¿dónde podría estar la confianza de Jeremías y del pueblo con semejante revelación? Pues naturalmente estaba en Dios y no en la ley. No en la ley, pues la ley lo que hacía era simplemente acusarles como culpables. Dios sería revelado en aquel que recibiría el nombre de justicia nuestra. Y note, hermano,
que en estas palabras no se alienta a Jeremías a que apele a su obediencia a la ley, sino a la esperanza que brillará con resplandor en los días del renuevo justo de David. Hacia adelante, donde la condenación que ejercía la ley sería reemplazada por la salvación de Cristo. Estaban confinados por la ley como culpables o expectantes a la venida de la promesa. La ley, hermanos, debía producir esto dentro del pueblo. Eso era, para eso fue diseñada, que siendo acusados por todos los requerimientos de la ley, ellos experimentaran la necesidad que tenían, o más bien la necesidad que tiene un preso por ser liberado. Sentían el rigor de la ley, acusándoles una y otra vez: pecador, pecador, no mereces, solamente castigo, pecador. Eso era lo que debió producir en el corazón de este pueblo, una expectativa de una necesidad de ser suplida, de ser liberado. Y claro que la ley haría énfasis en que no podrían escapar de su custodia por cumplir la ley, pues jamás nadie pudiera obedecerla cabalmente. Pero aún bajo ese encarcelamiento, Pablo nos dice que todos los pecadores que estaban bajo la supervisión de la ley, él continúa diciendo, estaban encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Queriendo decir que la ley tenía como propósito custodiar a los hijos hasta la venida de la fe en Jesucristo. Piénselo con el ejemplo que nos trae el apóstol Pablo. El ayo. Los hijos, al sentir el rigor de la disciplina y de la tutoría del ayo, pues ellos ¿qué anhelaban? Ellos anhelaban que ese tiempo pasara lo más pronto para que el ayo fuera retirado de sus vidas. Y esperaban ese día con gran ansia. Eso era lo que deseaban, ser liberados de ese tutor. La ley, hermanos, no hacía más que mostrar la culpabilidad de los hombres. Y también la ley corría un poco el velo, mostrando en el sistema sacrificial y en el sacerdocio aarónico que todo esto está incluido en la ley. Con estas dos porciones del sistema sacrificial y del sacerdocio, lo que mostraba la ley era la manera de cómo lidiar con ese pecado. Cómo lidiar con ese pecado. Y el propósito era claro, y era enseñar a los hombres que ellos eran pecadores, en primer lugar, pero que la solución no podía ser alcanzada por ningún mérito humano, en segundo lugar. Ahora, sino que en tercer lugar, que era necesario por el sacrificio de un inocente, y que esto fuera mediado por un sumo sacerdote. Y desde nuestro entendimiento del Nuevo Testamento, todo esto apunta ¿a quién? A Cristo. ¿Quién lo señaló? La ley. La ley los confinó, pero los apuntó a Cristo. Los llevaba a Cristo, a esa simiente prometida que vendría en el futuro. Ahora, la única escapatoria del rigor de la fe, del rigor de la ley, era la fe. Esa era la única salida de escape de esa prisión. La única salida era la fe. Era confiar en los medios que Dios dispusiera para ser salvos. Pero, tristemente, los judíos vieron a la ley como un aliado. Lo vieron como un aliado que ellos podían sobornar
con una obediencia externa, fácil, ligera, pretendiendo que esa obediencia les era suficiente como para que la ley les declarara inocentes. A tal punto que el judaizante le dice a los creyentes gálatas, ¿quieren ser salvos? Circuncídense. Como si eso tan sencillo y externo les trajera salvación. Ese era el pensamiento judío. No entendieron el propósito de la ley. Y lo que hicieron fue usar la ley como un medio de escapatoria. ¿No nos deja salir? Pues, ¿qué quieres, ley? ¿Cumplimiento? Listo, lo cumplimos. Pero su cumplimiento no era lo que realmente la ley estaba exigiendo. Mateo 5. Si usted lo piensa, todo esto que quiero expresar aquí, es como si el niño pretendiera que con obedecerle a su tutor, ¿sí?, con obedecerle a su ayo, fuera el tutor quien quedara en deuda de otorgar al niño la bendición de ser liberado. Olvidando que la bendición proviene del Padre, olvidando que es el Padre el que dicta el momento en que ese niño es maduro. Creería yo que aunque estaba bajo supervisión del ayo, el Padre pasaba revista, decía, todavía no. Mientras que el hijo, el judío, pretendía que era la ley la que le podía liberar, pero no era la ley, necesariamente era el Padre el que debía tomar esa iniciativa, era Cristo por medio de la fe. El ayo sencillamente era para guiarle en su comportamiento, de cuidarle de los males que les pudiera presentar la vida. Y solo llegado el tiempo estipulado, esa severidad de ese cuidador sería quitada para que fuera el Padre quien bendijera al Hijo. Así es que, hermanos, la ley fue dada a los judíos para hacer de ellos un pueblo acorde a la voluntad de Dios. Los separó para que fueran santos. Los separó para que fueran un pueblo diferente a los pueblos del mundo. Y mientras que el resto del mundo vivía sin ley, porque el mundo vivía sin ley, y en esta diferencia de los judíos que vivían en la ley de Dios, conociendo la voluntad de Dios, y el mundo viviendo en tinieblas, en esa diferencia los judíos estaban resguardados a que no hicieran lo que es malo. Los gentiles o los demás pueblos de la tierra estaban a expensas de su pecado. Ellos ni por enterados estaban que lo que estaban haciendo estaba mal. Pero el judío ya tenía esa advertencia. Esto está mal. Esto no es así. Esto no me agrada. Si se va a acercar a mí, acérquese así. Todo estaba sumamente estipulado y claro para el pueblo judío. Para que fuera santo. Para que fuera separado, para que fuera distinguible delante de los demás pueblos. Así es que ellos debían encontrar en la ley el corazón santo y sublime de su Dios, y que ese mismo carácter de santidad y de rectitud, Dios lo estaba demandando de su pueblo. Los gentiles vivían como si Dios no existiera. Aunque la misma revelación general, como le enseña Pablo, daba testimonio de que sí existía, ¿sí? Pero aún así no tenían la bendición de haber recibido el conocimiento de la voluntad de Dios que sí tenían los judíos por medio de la ley, que apuntaba a Cristo. Por tanto, mientras que para un judío la ley les mostraba su pecado, lo confinaba también a esperar en la gracia de Dios para su perdón.
Los gentiles no tenían nada que esperar. Ellos no tenían esperanza, porque no tenían ni siquiera necesidad. Pues ni reconocían su maldad. Los judíos, aunque siendo bendecidos por la ley, fueron tercos. Fueron tercos cuando estimaron las obras de la ley como ese medio de bendición. Y esto demostró otra expresión más de la esclavitud al pecado y al encarcelamiento de la ley, al acusarlos como transgresores una y otra vez. Entonces, el tiempo de los judíos, ese tiempo que ellos vivieron bajo la ley, fue un constante aprendizaje bajo la acusación de ser culpables y de ser castigados por desobedientes, que no tenían más esperanza que la ofrecida por Dios, por medio de la promesa de la simiente que sería bendición a todas las naciones. Entonces meditemos, hermanos, meditemos. Yo pregunto, ¿acaso la esperanza viene por la ley? No. La única esperanza para la humanidad caída es en Jesucristo, quien fue revelado cuando tomó la naturaleza humana y se hizo como uno de nosotros para extender el perdón a todo aquel que en él confíe y que confíe en la obra de salvación de Cristo el Salvador. No es por la ley. Cristo es la limitante a esa obra. Pero veamos un segundo punto, y en esto no me extiendo mucho. La ley como un tutor. La ley como un tutor. Y esto lo encontramos allí en el versículo 24. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y es aquí, hermanos, si ustedes se dan cuenta, es aquí donde se hace abiertamente la comparación de la ley con un ayo, poniendo de manifiesto su operación de custodio, esa es su actividad de custodio, que protegía a los niños hasta que fueran maduros. Entonces, debemos hacer claridad, hermanos, que un ayo no tenía como función principal la de educar al niño. No educaba al niño. Aunque la palabra griega es interesante, la palabra griega utilizada para ayo es la palabra paidagogos, de donde proviene nuestra palabra pedagogo. Y si ustedes le dicen, le preguntan hoy en día quién es un pedagogo, es el maestro, es el que enseña, es el profesor, ¿sí? Pero en el tiempo de Pablo no se trataba de un profesor o de un maestro, de aquel que enseñaba alguna área de cualquier conocimiento. No, el ayo debería ser mejor traducida como un cuidador. Eso es, un cuidador, que aunque podía enseñar al niño, lo hacía desde aquellas áreas generales de la vida, como era el cumplimiento de sus deberes. Siéntese bien, métase la camisa entre el pantalón. ¿Llevó los útiles? Va tarde, rápido, el tiempo. ¿Tendió la cama? No lo hizo, vara. Este era el trabajo del ayo, que cumpliera el niño con sus deberes y que su comportamiento en los escenarios de la vida cotidiana fuera bueno, ejemplar. Más bien entonces el ayo era encargado así de llevar al niño, no lo instruía, pero sí lo llevaba al niño al colegio o lo llevaba a ese lugar donde se le impartía realmente su educación. Además el ayo se encargaba de que el niño cumpliera con sus tareas, que fuera responsable con los elementos necesarios para su educación. Por lo cual, su función principal, ¿cuál era? Cuidarlo. Era cuidarlo.
refrenándolo del mal, de toda tentación que pudiera hacerle caer en vergüenza y desacreditar el nombre de la familia. Y todo esto es con el fin de prepararlo para aquel día, el día de la adopción. Y como les digo, siendo la adopción ese paso último del proceso, cuando oficialmente se declaraba al hijo como un adulto. Y dentro de esa autoridad delegada, ¿sí?, yo les decía que estaba la reprensión. El ayo podía castigar al niño como si fuera suyo, pues su obligación estaba en prepararlo para el momento debido y ser presentado ese hijo en el día de la adopción como un hombre maduro. De tal manera que para los niños sujetos a esta tutoría, pues ellos deseaban ser librados de semejante yugo y ser recibidos más bien por su padre, donde ya no serían tratados más como esclavos, sino como hijos. Y esta imagen del ayo refleja exactamente el propósito de la ley. La ley fue dada para guiar a los judíos, para prepararlos en su corazón, para que se rindieran a los ofrecimientos del evangelio, que sería solamente por la fe en Cristo. Prepararlos, perfilarlos, acercarlos, madurarlos. Con seguridad nosotros podemos decir que Pablo estaba exponiendo el caso de los judíos. Él se estaba refiriendo a su pueblo judío. Por eso él se involucra en esa expresión del versículo 23. Porque antes que viniese la fe, estábamos. Él se considera allí entre el grupo de los judíos. La ley ayudaba a los judíos por medio de la manifestación del pecado y demostrarles que eran incapaces de obedecer sus demandas, que al igual que un ayo, llevaba al niño de la mano para que recibiera la educación por parte del verdadero maestro. Así la ley orientaba a los judíos a que aceptaran la promesa que solo puede ser recibida por el camino de la fe en Cristo. Hermanos, la ley llevó al pueblo del Antiguo Testamento a que en su necesidad de perdón miraran con esperanza la promesa del perdón de los pecados por medio de la simiente. Pero yo pregunto, ¿podemos considerar la ley para nuestros días como un ayo? Esa misma ley que le sirvió al pueblo judío también revela en la actualidad el pecado de los hombres. La misma función. Y también guía a los hombres a que la solución para su pecado está ¿en dónde? En Cristo. Para los hombres del Antiguo Testamento, la ley apuntaba hacia adelante, a aquel Redentor que habría de venir. Y como lo habíamos leído de la pluma de Jeremías, vienen días cuando se levantare aquel que llevará por nombre Jehová, justicia nuestra. Ahora, los que vivimos en este tiempo, nosotros podemos mirar eso hacia dónde, hacia atrás. Y ver cómo esa promesa fue hecha carne, siendo Dios entre los hombres, para traer la salvación a todo aquel que cree en Cristo como Salvador. Y en lo que respecta a la ley, sigue ejerciendo la misma función de llevar a los hombres a Cristo, quien es el verdadero maestro, quien sí nos enseña. El verdadero maestro que ha de instruir a los hijos para que reciban la bendición de ser salvos por medio de la fe. ¿Qué podemos concluir, hermanos, con esta porción de Gálatas, con estos dos versículos? En primer lugar, que la ley nos restringe y también nos reprende, tal cual lo hacía un ayo con el niño que tenía a su cargo. Mire, y esto tiene varias implicaciones. Y la mayor de ellas es que el ayo no es el padre. El ayo no es el padre. Por tanto, el ayo
En este caso, la ley no puede bendecir. No puede bendecir. Es Dios quien bendice. Santiago escribió en su carta que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? ¿De la ley? ¿Del cumplimiento? No, procede de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De la ley no procede, fíjense, teniendo en cuenta esto que dice Santiago, de la ley no procede don perfecto. De la ley no procede la fe, de la ley no procede la capacidad de ofrecer gracia, no tiene la capacidad de ofrecer gracia, tampoco ofrece vida espiritual, ni mucho menos tiene la capacidad de declarar inocente a ninguna persona. ¿Por qué? Porque todo don perfecto proviene del Padre, no de la ley. La ley solo puede acusar, la ley solo puede declararnos culpables. Y no por esto es que sea mala, sino más bien lo que hace es revelar la condición de los hombres, que los malos somos nosotros, somos los pecadores. Y la manera de hacerlo, lo que hace la ley es advirtiéndonos cuál es la voluntad de Dios, ejerciendo restricciones en nuestras vidas de hacer y qué no hacer. Nos limita. También entendamos, hermanos, que la ley restringe en buscar soluciones a los pecados. Que es lo que no entendieron los judíos. Pero ya lo entendemos nosotros. Que la ley restringe que busquemos soluciones a nuestros pecados donde no la hay. Pues la ley invalida cualquier intento de autojustificación. El salmista decía, ¿por qué no se justificará delante de ti ningún ser humano? Nadie se puede justificar por sí mismo delante de Dios. Por el contrario, cuando la ley llega a poner límites al lado y lado de la vida de los hombres, pues lo que hace es trazar un camino que es sumamente angosto y que resulta hasta imposible de transitar, apuntando a que si se quiere obtener la entrada al reino de los cielos por ese camino, será imposible. Más bien nos apunta a que a la entrada a ese reino de los cielos es preciso seguir el camino que Cristo trazó, quien sí cumplió la ley. Y ese es un camino de obediencia, el que ofrece el Señor, de una obediencia perfecta. Y solamente para alcanzar el reino de los cielos hay que seguir las pisadas del Maestro, siendo guiados e instruidos por Él, y nada más que Él. En segundo lugar, la ley es el camino preparatorio para llevar a Cristo. La ley es el camino preparatorio para llevar a Cristo. Dentro de todas las demandas de Dios, fíjense que el pueblo tenía leyes de carácter ritualista, ¿sí? Ceremoniales, leyes muy densas en la demanda de sacrificios. Todos los días se ofrecían sacrificios, todos los días, en todo momento, sacrificios, ofrendas. Y esto era una manera didáctica para que los judíos comprendieran que sus pecados tenían que ser castigados y que un inocente, en ese caso un animalito, llevaría la consecuencia de su pecado. Y esto resultaría en un olor fragante delante de Dios. Ahora, si usted lo piensa, ya no en el sistema sacrificial, sino en el mismo tabernáculo y en el mismo templo, estos dos elementos, ellos mismos eran una representación gráfica de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera, ¿qué es lo que hace la ley? Porque todo eso lo manifestó la ley. La ley llegó a ser un agente de preparación para la venida de aquel que haría morada en medio de los hombres. Ellos se reunían alrededor de un tabernáculo. Ellos se reunían más adelante en un templo. Pero el tabernáculo
que era el lugar de la presencia de Dios y que fue construido por mandato de Dios, por la ley, y ahora en el Nuevo Testamento Cristo es el tabernáculo de reunión, donde Dios mora y los hombres son reunidos para adorarle. Juan escribió en el Evangelio, capítulo 1, verso 14, Juan 1, 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esa palabra habitó, que dice habitó entre nosotros, puede ser mejor traducida como extendió su tabernáculo. Y esto pudo ser entendido por el uso didáctico de la ley, que dirigía a los hombres a Cristo, a la simiente prometida en el Antiguo Testamento. Que el punto era dirigirse es a la presencia de Dios, donde Dios mora. Y Dios moró en la persona de Cristo, 100% hombre, 100% Dios. Entonces la ley, camino preparatorio para llevar a Cristo. Y en tercer lugar, la venida de Cristo no anuló la ley, no anuló la ley. Cuando se predica el Evangelio, necesariamente la ley funciona como ese acusador que trae las pruebas que redundarán en la necesidad de los hombres de ser salvos. Es un evangelio coartado cuando se ofrece un Cristo que no va a solucionarles nada. O bueno, se les ofrece como una solución a lo que no es. A que vas a tener una vida cómoda, a que vas a ser feliz, a que todo va a estar sumamente bien. Pero a eso no vino Cristo, a eso no vino Cristo. Aunque ya no estamos bajo la ley, bajo el rigor de la ley como lo estuvo el pueblo judío, pues ya no se nos demanda, por ejemplo, las leyes ceremoniales, porque Cristo ya vino. Y lo que era sombra en el Antiguo Testamento, ahora es una realidad en la persona de Cristo. Y además, ahora, al no ser más la existencia de una nación regida por una teocracia, como lo fue el pueblo de Israel, donde Dios era el gobernante directo del pueblo, esa ley civil tampoco hace parte de nuestros requerimientos. Pero todos esos principios morales que se desprenden de ese ámbito de la ley, tanto de la ceremonial como de la civil, esos principios morales, y la ley moral misma, aún actúa como agente que muestra a las personas su pecado. Y les muestra el peligro que hay cuando la ley es transgredida. Y al ser presentada, ¿qué es lo que pasa? Pues prepara a los hombres para ser llevados delante del Salvador. Les decía en su momento que para que existan las buenas noticias, que es el Evangelio, necesariamente deben haber malas noticias. Y las malas noticias las expone la ley. Todos somos pecadores. La ley nos condena, y cuando nosotros vemos que esta condena en nuestra vida y sabemos que la ley no puede salvarnos a nosotros, es allí donde el Evangelio cobra relevancia, una relevancia superior, plena, donde se ofrece el alivio a nuestras almas, siendo Cristo allí en el Evangelio ofrecido como el único que puede llegar a perdonar nuestros pecados. Así es que, hermanos, esto nos debe llevar a considerar seriamente en la necesidad de predicar la ley. La ley. Porque será a través de ella que los hombres serán conscientes de sus pecados.
Y así estarán preparados para abrazar las ofertas de misericordia que trae el Evangelio de Cristo. Ahora, si lo pensamos desde la postura de un creyente o de aquel que profesa ser salvo, pensar que es salvo por Cristo y no reconoce su pecado, sencillamente su profesión es falsa. Ahora, como creyentes, nosotros no debemos desestimar ni desechar los mandamientos, los cuales, si ustedes se dan cuenta, vez tras vez, nos viven llevando a la presencia de Cristo, al trono de gracia. ¿Por qué? Porque la ley me dice que he pecado y esto me hace ir al trono de gracia para ser limpiado y lavado por Cristo. Así es que, hermanos, consideremos este par de versículos como una herramienta más para ejercer nuestro carácter cristiano aquí en la tierra.